¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. En esta ocasión vamos a intentar meternos a temas más estructurales y vamos a hablar un poco de la reforma electoral, que es una de las 4 reformas importantes para el Estado. Hemos hablado de reforma a la justicia, hemos hablado de la importancia de una reforma a las contrataciones, al servicio civil, pero la electoral es sin duda importante y hay temas coyunturales que nos invitan a reflexionar en esa dirección. Hoy nos acompañan Philip Chicola, politólogo y director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también Jesús María Alvarado, profesor universitario y también abogado. Bienvenidos a ambos. Voy a empezar contigo, Philip, porque en estos días hemos visto una queja recurrente, por ejemplo, a un Tribunal Supremo Electoral que otra vez da lugar a críticas porque intenta suspender la celebración de asambleas de los partidos políticos bajo el argumento de la pandemia, cuando claramente ya hay un protocolo que ha establecido el Ministerio de Salud en el que están claros los parámetros y las medidas de bioseguridad. O sea, intenta evitar asambleas porque obviamente, por ejemplo, un partido como la UNE, en el cual Sandra Torres se mantiene como secretaria general, se ve beneficiado o se ve beneficiada ella directamente de una decisión como esta. Entonces, uno de los aspectos que tal vez no se ha tocado mucho en las reformas electorales es la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Es una de las partes torales. Quisiera que abordáramos eso en primer lugar, Philip, cómo amarrar los hechos recientes que hemos visto desde que el Tribunal Supremo Electoral actual asumió en marzo, y cómo amarrar eso a una eventual reforma electoral que nos dé un Tribunal Supremo Electoral que creamos, porque hay que decir algo, Philip, el Tribunal Supremo Electoral era una de las instituciones más confiables del país y ha pasado a ser una de las más vilipendiadas. Adelante. Sí, el problema que hay actualmente con la designación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral es que los partidos políticos se reparten las magistraturas como cuotas de poder, como que estuvieran jugando al póker en la baraja. Y lo que vemos, por ejemplo, como el magistrado Maynor Franco, el hoy presidente del Tribunal Supremo Electoral, magistrado que a lo largo de su carrera se nota que ha favorecido a Sandra Torres. Por ejemplo, en el 2011 él fue el único magistrado de la Corte Suprema que votó a favor de la inscripción de Sandra Torres. O lo mismo, por ejemplo, la magistrada Blanca Alfaro, que está casada con el hermano de uno de los diputados más afines a la facción de Sandra Torres en la UNE. Y por eso es lo que nos explica entonces por qué el tribunal toma una decisión como prohibir asambleas, que específicamente está dirigido a que el partido UNE no pueda desarrollar la asamblea en donde se va a confirmar que Sandra Torres ya no puede ser la secretaria general. Es decir, están pateando la pelota para evitar que Sandra Torres pierda control del partido UNE. Yo creo que a la luz de este ejemplo, queda evidenciado que hay que plantear un nuevo modelo de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, lo cual implica reducir la cuota de arbitrariedad que pueda tener el Congreso de la República para elegir ellos, sin ninguna calificación previa, a los magistrados del Tribunal Electoral. Yo creo que eso requiere, por ejemplo, hacer un análisis ya sea de establecer un sistema no escalonado en donde no se elija al pleno de magistrados al unísono, o revisar, por ejemplo, el número de candidatos que integrarán la nómina de la cual el tribunal termina siendo electo. Claro. Jesús María, vos tienes alguna experiencia importante en la materia y te quisiera preguntar cómo ves, como tú has hecho estudios comparados, ¿no? ¿Cómo ves las características del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué le cambiarías y en todo caso, qué nos entregaría un Tribunal Supremo Electoral más independiente? Bueno, creo que gracias por la invitación. Creo que lo adelantabas mucho también en la pregunta, que era básicamente que en la discusión de Guatemala nos hemos enfocado mucho en el modelo de partido político, quizás nos hemos enfocado bastante en el tema del financiamiento de los partidos políticos, haciendo énfasis en el tema del financiamiento ilícito, pero sí se ha descuidado un poco la organización, estructura, funcionamiento del propio Tribunal Supremo Electoral. Quizás eso se debe también a una cuestión constitucional, puesto que siendo el TSE algo tan importante, están más desarrolladas en la ley constitucional electoral y de partidos políticos, sino en la Constitución. Es decir, la ley electoral es en buen sentido un código electoral, y una de las partes también torales de la ley, de este código electoral llamado Ley Electoral y de Partidos Políticos, es el Tribunal Supremo Electoral. Lo que ha pasado en otros países es que esos órganos, así llamados órganos con autonomía funcional, que se han venido creando
a partir de ciertos cambios en las estructuras de las constituciones, se les van incorporando en las propias constituciones a través de ciertas reformas para darles un poco de independencia e imparcialidad mayor a estos órganos. Yo creo que eso de alguna manera se ha discutido algo en Guatemala. Creo que en una de las propuestas de reforma lo que se había hablado era más que todo el control jurisdiccional separado en el caso de quitar escindir las tareas administrativas, funciones administrativas de la función jurisdiccional, pero creo que hace falta apuntar un poco más, un poco lo que decía Philip, es cuál es el estatuto de independencia e imparcialidad que van a tener cada uno de estos magistrados, ¿no? Yo creo que eso falta mucho por discutir y tomar en cuenta, como bien decías hace un rato, Edgar, las experiencias en otras regiones que aunque hayan hecho esas reformas a nivel formal, ver cómo han funcionado verdaderamente. Creo que en el caso de Guatemala la experiencia más directa es México, por la influencia que hay sobre el tema del Tribunal Supremo Electoral y cómo ese Tribunal Supremo Electoral, que ha tenido en mi opinión, ha tenido un cierto prestigio en México porque se han invertido muchos recursos para formar profesionalmente a sus integrantes, pero que por vaivenes políticos ha estado ahorita como en tela de juicio su funcionamiento. Pero se pueden separar las dos cosas, ¿no? Claro. Philip, digamos, una cosa que hemos visto es que el Tribunal Supremo Electoral, lo digo en el contexto macro de la reforma electoral de la que tenemos que hablar en este país, el Tribunal Supremo Electoral en 2019 jugó un rol, digamos, complicado, porque por un lado limitó muchas candidaturas, revocaba candidatos inscritos, que era una cosa delicada, ¿no? Había un candidato a alcalde inscrito y de repente le revocaba la inscripción porque tenía una denuncia, porque no tenía finiquito. Es decir, por otro lado, vemos un Tribunal Supremo Electoral también muy arbitrario en sus actitudes, que ha vulnerado derechos, digamos, de los participantes. O sea, tampoco queremos un tribunal que tenga capacidad de sanción, pero que también esté sujeto a controles, ¿sí? Entonces, también cómo generar un tribunal de alta calidad que no nos genere situaciones como la vista el año pasado, en la que arbitrariamente cancelaban a unos sí y a otros no, porque hay que decirlo, por ejemplo, a Sandra Torres la dejan competir, pero al mismo tiempo le impiden participar a otro montón de candidatos que no tenían ese caudal político que tenía una Sandra Torres para mantenerse en la contienda. Entonces, ¿cómo cambiar esas cosas? Una discusión clave que hay que tener en los siguientes meses es sobre qué modelo de Tribunal Supremo Electoral se quiere. Y yo creo que esto ha estado ausente en la discusión previa. Es decir, queremos que el Tribunal Supremo Electoral sea únicamente una autoridad administrativa y que no resuelva temas jurisdiccionales, se vale. O queremos que el Tribunal Electoral sí ejerza jurisdicción en materia electoral. Yo creo que eso se tiene que discutir y dilucidar. El problema que hay ahorita es que es ese híbrido entre una entidad administrativa que organiza el proceso electoral, pero que también puede emitir algún tipo de resolución en jurisdicción electoral, entre ella decidir qué candidato sí, qué candidato no, y después, por ejemplo, el criterio de la Corte de Constitucionalidad ha sido validar lo que diga el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, yo creo que hay que tener una discusión mucho más profunda de qué se quiere. Creo también que hay que tener una discusión profunda sobre los requisitos para poder optar a un cargo de elección popular. Por ejemplo, el tema de si tener una denuncia penal abierta o un caso bajo investigación podría ser sujeto para no inscribir un candidato. Creo que eso se tiene que discutir. El tema del finiquito hay que clarificarlo más. Es decir, hay que abordar los dos ámbitos de la discusión. ¿Qué modelo de autoridad electoral queremos, por un lado? Y dos, llenar, digamos, esas zonas grises, esos espacios que están sujetos todavía a interpretaciones arbitrarias sobre quién puede y quién no puede participar en una contienda electoral. Un tema que se ha trabajado mucho, Jesús María, y tú has tenido un trabajo ahí, por ejemplo, al respecto, es qué partidos políticos queremos. Digamos, pasando tal vez un poco más a la discusión sobre los partidos políticos. Queremos partidos políticos institucionales, reales, auténticos, con misión y no meros vehículos electorales. Y ahí entra un poco la famosa tensión entre menos partidos, que es una queja en Guatemala, porque la gente se queja que hay muchos partidos. Entonces, algunos plantean que debería ser más difícil hacer un partido político y otros, por el contrario, dicen, miren, no necesariamente eso nos va a dar los partidos políticos que querramos. En tu opinión, ¿cuál debería ser la fórmula por la que optemos? ¿Más barreras para entrar y formar un partido político
o incluso flexibilizarlo más, porque aunque la gente no lo crea, hay muchos partidos, pero no es tan fácil formar uno. Sí, yo creo que eso es otro de los grandes temas todavía, el tema del Tribunal Supremo Electoral, que yo creo que es un tema que amerita ya más elaboración por lo que decía de la importancia que tiene el Tribunal Electoral tanto en su parte administrativa y su parte jurisdiccional, y hay una falencia importante. Yo sé que suena un poco técnico aquí, pero es, bueno, lo que en algún momento creo que hemos hablado muchos aquí, que es un derecho administrativo completamente precario. O sea, y básicamente el tema electoral es prácticamente derecho administrativo, y ahí se resuelven los problemas de procesos administrativos en un país que no tiene ni siquiera una ley de procedimientos administrativos, y los procedimientos administrativos quedan en una especie de busca, de un copy-paste de muchas cosas, a veces sin mucho sentido. En cuanto al modelo de partidos políticos, creo que eso es un tema que sí se ha discutido fuertemente en Guatemala. Creo que es una discusión que va a seguir sosteniendo. Mi posición modesta es básicamente que yo creo que deberíamos tener un modelo de partido político no tan estatalizado. ¿A qué me refiero con un modelo político tan estatalizado? Bueno, al tipo de modelo de partido político que se concibió en 1985, que es un partido político como institución básicamente sometida a un régimen de derecho público fuerte que controla su acción externa y su acción interna. Es decir, en un país donde básicamente el hecho del partido político en sí es más formal que real, porque hay que tener en cuenta que por cultura política solo hablamos de partidos políticos cuando se viene una elección. De resto, a la ciudadanía no le interesa los partidos políticos, y probablemente en la parte rural los partidos políticos suenan a cosas completamente esotéricas y con una mala prensa. Bueno, entonces yo creo que lo que se debería hacer es un modelo político que al menos en la organización interna no sea tan controlado por el TCE. Eso significa que le dé más espacios de organización y luego sí controlar un poco su acción externa. Podemos hablar del financiamiento electoral, podemos hablar de ciertos requisitos mínimos para que los partidos políticos no socavan en la democracia, pero yo creo que sí se debe pensar que en tanto organización, funcionamiento, los requisitos y las barreras deben ser más bajas. O sea, no podemos pensar que controlando al sistema electoral vamos a garantizar un sistema electoral que sea un poco el mercado electoral que resuelva. El problema en Guatemala no es la cantidad de partidos políticos, el problema electoral en Guatemala es otro. Claro. Philip, ahora pasemos un poco del texto de la ley a la práctica. Por ejemplo, en la ley se regula muy bien que tienen que estar organizados en 12 departamentos, 60 municipios, que el comité ejecutivo, etcétera, etcétera. En la práctica, lo que vemos es que esos requisitos, lejos de servir como elementos que fortalecen los partidos políticos, en la práctica son el elemento para que el Tribunal Supremo Electoral te diga, no cumpliste con esta formalidad, te falta una firma, y entonces bloqueo tu participación. Entonces uno se pregunta si eso realmente contribuye a formar partidos políticos o por el contrario es la herramienta perfecta del cartel político para evitar competencia electoral. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que, los detalles se pueden discutir, pero creo que la idea macro es que hay que reducir las barreras de ingreso al sistema partidario, lo cual implica reducir los requisitos de números de afiliados, reducir los requisitos de organización. Eso en términos de existencia, porque realmente lo que se quiere propiciar es que haya una fácil participación en política. Ya podríamos entrar a discutir, por ejemplo, si para postular candidatos solo se puedan postular en donde hay organización, o si se establece algún tipo de umbral para aquellos partidos que no alcanzan cierto porcentaje de votos en elecciones legislativas que no sobreviven. Es decir, creo que aquí hay que invertir un poco el modelo como está ahorita. Ahorita es difícil entrar al sistema, pero una vez en el sistema yo puedo sobrevivir 20 años sin postular candidatos. Yo creo que esto es algo que hay que cambiar y hay que facilitar que se formen más agrupaciones políticas, que los ciudadanos se puedan organizar de forma más sencilla, que puedan crear sus comités cívicos, sus partidos políticos, postular candidatos y de esa forma ir, oxigenando el sistema político del país. Como no nos queda tiempo, nos quedan 3 minutos, le voy a pedir a cada uno una reflexión de 30 segundos, 1 minuto. ¿Cuáles serían para cada uno de ustedes las 3 cositas que hay que cambiar sí o sí? Obviamente, la reforma es amplia, pero para que nuestra audiencia se lleve una idea clara, ¿cuáles son para ustedes los 3 puntos que no deben faltar en una reforma electoral? Empiezo contigo, Jesús María.
Yo creo que se tiene que revisar la ley electoral de partidos políticos, pero se tiene que acompañar de otras leyes. Y ese es el punto. Siempre hablamos de las 4 leyes principales, pero creo que esto hay que acompañarlo de otras leyes. Yo creo que sí hay que reformar la ley del organismo judicial para mejorar el estatuto, obviamente, de los jueces y pensar si que lo que queremos es escindir las funciones administrativas y las funciones jurisdiccionales, pensar eventualmente en una sala electoral en el ámbito de la justicia y entonces inevitablemente hay que tocar la ley del organismo judicial y leyes relacionadas. La otra es el modelo de partido político. Hay que discutir el modelo de partido político. Ustedes en la Fundación incluso hicieron un evento que era muy interesante de cómo es el partido político hoy en día. No podemos seguir presos de hablar de partidos políticos cuando los partidos políticos casi en todo el mundo están en capa caída. Es decir, hay que pensar cuáles son las exigencias del partido político hoy en día. Y el otro tema que es a lo que me refería antes de si hay que acompañar estas reformas para mejorar los procesos electorales, para limitar el poder del Tribunal Supremo Electoral con leyes claramente administrativas. Uno, obviamente, una ley de la jurisdicción contenciosa, otra, una ley de procedimientos administrativos, y así con ello, más o menos, pensar que estas leyes por sí solas, las 4 que nosotros hemos hablado, no son suficientes. Se requiere un corpus legal también adicional, ¿no? 40 segundos, Philip, tus 3 puntos. Ya Jesús María me quitó uno de los componentes, que es la ley electoral, es una pata de la mesa. Sin reforma al sector justicia, servicio civil y administración del Estado, poco se logra. Yo agregaría también, creo que es importante cambiar el sistema de elección. Ya no hay que votar por listados, sino que hay que apostar por un sistema más individualizado, donde se vote directamente por el diputado. Creo que hay que revisar los distritos electorales para hacerlos más representativos. Hay que revisar todo el funcionamiento interno de los partidos para que haya realmente mayor competencia política. Y por último, creo que es importante tener una discusión muy seria y profunda sobre un modelo de financiamiento de partidos en donde se limite el ingreso de capitales oscuros a la política, pero que también al mismo tiempo se incentive que los ciudadanos puedan aportar libremente, sin temor a ser perseguidos, a los partidos que sean de su predilección. Muchísimas gracias a Philip Chicola y a Jesús María Alvarado. De verdad es una conversación muy interesante. 2 voces muy calificadas para hablar de una reforma tan importante como la reforma electoral. Así que les agradezco muchísimo y también a ustedes por su atención en esto que fue el debate en Razón de Estado.